En este vídeo vamos a hacer una introducción al concepto de divisibilidad. El concepto de divisibilidad es una relación entre objetos matemáticos. Es decir, no estudiamos objetos concretos como números, sino que estudiamos la relación entre ellos. Pero ¿no parece demasiado abstracto estudiar las relaciones entre dos objetos matemáticos que ya de por sí son abstractos? Veámoslo con un ejemplo concreto. Todos podemos entender el concepto de una persona y el concepto de dos personas. Pero aparte de eso, podemos imaginarnos mucho más. Podemos hablar, concebir, razonar, y de hecho se hace bastante, sobre la relación que puede existir entre esas dos personas. Esa relación puede ser de amor, e incluso podemos afinar un poquito más. Podemos concebir la idea de que una de ellas esté enamorada de la otra, pero la otra no. Podemos también pensar que se odian, o que una odia a la otra y la otra no. O que una odia a otra y la otra esté enamorada de ella. En fin, hay muchas posibles formas de concebir las relaciones. Estos son conceptos, el amor, el odio y otros muchos conceptos más, son conceptos que no se pueden ver ni tocar, son conceptos abstractos. Sin embargo, podemos concebirlos, procesarlos, hablar, cotillear sobre ellos sin ninguna dificultad. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de divisibilidad es un concepto similar, solo que en vez de hablar sobre relaciones entre dos personas, hablaríamos de relaciones entre dos números. Y de eso es lo que vamos a tratar en este tema, de estudiar cómo se relacionan los números que conocemos a través de la divisibilidad. Para ello, como siempre, comenzaremos con una definición formal. Se dice que un número A es divisor de un número B y se denota matemáticamente como A con una rayita vertical B si existe un número entero K que cumple que A por K es igual a B. Bueno, como ya repito muchas veces en clase, esta es la definición rigurosa formal de divisibilidad. ¿Cuál es el trabajo que tenemos como estudiantes de matemáticas? Darle sentido a esta definición, buscarle forma, buscarle ideas intuitivas, de forma que podamos trabajar con ella en el plano intuitivo a la hora de resolver problemas. Vamos a ver algunas formas de representar la idea de divisibilidad. Vamos a empezar, la forma más sencilla es buscando ejemplos concretos. Ejemplos concretos, en vez de utilizar A y B, que denotan números cualesquiera, usaremos ejemplos concretos con números para entenderla mejor. En este ejemplo, 4 es divisor de 12 porque podemos encontrar un número mágico, por así decirlo, que cumple que 4 por ese número sea igual a 12. En este caso, 3. Este número mágico que tenemos que encontrar tiene que ser entero, como dice la definición. Si no fuera entero, no se cumpliría que 4 sea divisor de 12. En este caso sí se cumple. Para entender mejor una definición hay que buscar ejemplos donde se cumple la idea y donde no se cumple. Vamos a ver un ejemplo donde no se cumple. 5 no es divisor de 12, ¿por qué? Porque no podemos encontrar un número mágico que hemos encontrado antes, entero, de forma que 5 por ese número sea igual a 12. El número que existe, que cumple eso, es 2,4, que no es entero. Por lo tanto, 5 no sería divisor de 12. Veamos otra forma de visualizar el concepto de divisibilidad mediante bloques de distintas longitudes. Supongamos que tenemos un bloque de longitud 12, de 12 unidades cualesquiera, pueden ser 12 metros, 12 centímetros, eso es irrelevante, y queremos fabricar, utilizando bloques de longitud 4, apilándolos uno delante de otro, queremos fabricar un bloque que mida también 12 unidades. ¿Será posible hacer eso con un bloque de 4? Pues sí. Si apilamos 3 bloques de 4, tenemos exactamente un bloque de longitud 12. Observad que hemos necesitado 3 bloques. 3 bloques. 3 es justamente el número mágico que hemos visto antes, del que hablamos en la definición. 4 por 3 es igual a 12. Ya que se puede construir un bloque de 12 con bloque de 4, entonces 4 es divisor de 12. Y el número mágico es precisamente el número de bloques que hemos necesitado. ¿Qué ocurre ahora cuando
cuando un número no es divisor de otro. Supongamos que queremos construir un bloque de longitud 12 con bloques de 5. Si intentamos construir, si ponemos 2, no llegamos, y si ponemos 3, nos pasamos. Por lo tanto, no podemos construir usando solamente bloque de 5 un bloque de longitud 12. Y por lo tanto, 5 no sería divisor de 12. Veamos cómo se representa el concepto de divisibilidad a la hora de realizar divisiones enteras con resto. Sabemos que 4 es divisor de 12. ¿Qué ocurre cuando dividimos 12 entre 4? Pues que el cociente sale 3 y el resto sale 0. El hecho de que el resto salga 0 es el indicador de que 4 es divisor de 12. Y este número que ha aparecido aquí, el cociente, es justamente el número mágico, el número k, que aparecía en la definición. Porque 4 por 3 es igual a 12. ¿Qué ocurre cuando trabajamos con dos números a y b, donde a no es divisor de b? Por ejemplo, 5 y 12. Si intentamos dividir 12 entre 5, obtenemos cociente 2 y resto 2. El resto distinto de 0, y eso significa que 5 no es divisor de 12. No es divisor exacto de 12. Otra forma de representar la divisibilidad que nos podrá ser útil cuando veamos sobre todo máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo es la historia del caballero que tiene que coger una espada. Tenemos un camino empedrado donde las losas están numeradas, empezando por 0, y en la casilla número 12 hay una espada. Pues tenemos un caballero del reino del número 4, lo que significa que ese caballero avanza solamente de 4 en 4 casillas. La pregunta es, si empezamos aquí en la casilla 0 y avanzamos de 4 en 4, ¿conseguirá el caballero pararse en la casilla de la espada para poder recogerla? Bueno, pues observamos que se va moviendo, va pegando saltos, y en el salto número 3, efectivamente, aterriza en la casilla de la espada. ¿Cuántos saltos ha necesitado? 3. Otra vez el llamado número mágico, el número k de la definición. 3. ¿Y qué ocurriría con un número que no sea divisor de 12? Por ejemplo, tenemos un caballero del reino del número 5 que avanza dando pasos de 5 en 5. ¿Qué ocurriría? Pues dará un paso, dará otro, y o no llega o se pasaría. Es decir, con paso de 5 nunca aterrizaría justamente en la casilla 12. Por lo tanto, 5 no es divisor de 12. Hemos visto 4 ideas, 4 representaciones diferentes de la noción de divisibilidad. Primero la definición formal, luego la representación o cómo actúa a través de la división entera con resto, luego una idea representada por bloques de distintas longitudes, y por último la historia del caballero que va saltando de 4 en 4 o de 5 en 5 según como sea el reino del que procede. Es importante, recalco, es importante que esas 4 ideas o muchas más que se nos pueden ocurrir para representar la divisibilidad, porque estas no son las únicas ni mucho menos, estén todas, las tengamos todas en la cabeza interrelacionadas y podamos saltar de una a otra según nos convenga. ¿Por qué? Porque los problemas se resuelven siempre en el plano intuitivo. No podemos resolver un problema estrictamente en el plano riguroso. Los problemas siempre se resuelven en el plano intuitivo. Luego ya se traducen y se escriben en el plano riguroso, usando la definición o lo que sea. Pero siempre, si recordáis la fase de Polia para resolver un problema, en la fase 2, que era trazar el plan, es decir, pensar cómo voy a actuar y cómo voy a resolver el problema, ese plan se traza siempre en el plano intuitivo, es decir, razonando con el bloque de distintas longitudes, o con el caballero que salta, o con la división entera con resto. En el próximo vídeo veremos las distintas propiedades que cumple la relación de divisibilidad entre dos números, y veremos cómo se visualizan a través de estas formas de representar la divisibilidad.